Doctor, gracias al doctor Jaime Ibáñez, que es, mejor dicho, es mi profe. Con él yo trabajo todas las adaptaciones especiales de lentes de contacto y todo en general para todas las consultorías es con el doctor Ibáñez, que es optómetra de la Universidad de La Salle y fue residente y practicante de lentes de contacto en la Universidad de Houston. Además de eso es fellow de Scleral Contact Lens Society, es fellow de la International Association of Contact Lens Educators, es consultor y entrenador para el iPrint Pro. Si de pronto en algún momento les puedes hablar algo muy corto del iPrint Pro, que es interesantísimo, y es consultor del laboratorio Contact en Colombia, además de realizar su práctica particular en su consultorio, ¿no? El doctor Jaime Ibáñez reside en la ciudad de Villavicencio y pues obviamente hace sus correrías por toda Colombia para hacer obviamente el tema digamos como de la asesoría y la consultoría en lentes de contacto, en general en todos los lentes de contacto, especialmente los lentes de contacto esclerales y especiales. Adelante, doctor. Muchas gracias. Bueno, entonces entremos en materia. Digamos que cuáles son las expectativas y por qué los lentes de contacto, tanto en optometría como en oftalmología, son importantes. Porque es que los lentes de contacto están creciendo de una manera muy rápida. Entonces, estas compañías están haciendo análisis de mercado y ven cómo son millones de personas que usan lentes de contacto en el mundo. Entonces, siempre tanto en optometría, quienes nos dedicamos a esta parte, como en oftalmología, vamos a recibir consultas, bien sea de complicaciones, bien sea de mejoras o bien sea de aplicaciones en lentes de contacto. Y por eso es importante, pues, tener en claro y ubicarnos en el panorama. Digamos que en América Latina, para ya entrar un poquito más en contexto nuestro, en este informe, América Latina alcanzó ese valor de 1.498 millones en el 2023, ¿sí? Y las expectativas hasta el año 2000, empezando en el 2024 hasta el 2032, básicamente la duplicó. O sea que, ¿qué quiere decir esto? Que cada vez vamos a tener más consultas de lentes de contacto en América Latina. La expectativa es de 4,9 entre el 2024 y el 2032, o sea, es un crecimiento muy rápido. Y esta es la distribución ya en un mapa en el cual nosotros aquí digamos, en Sudamérica estamos en el nivel medio de crecimiento en el mercado global de lentes de contacto. Entonces, con esto el mensaje es que no es indiferente que nos llegue consultas por lentes de contacto, cualquiera de su modalidad de las que voy a hablar en este momento. Bueno, entonces los lentes de contacto no es un grupo homogéneo de lentes, es un grupo muy heterogéneo, es decir, hay muchos tipos de lentes de contacto y para tener un panorama claro, los lentes de contacto o son blandos o son rígidos o pueden ser mixtos. Si son blandos, su textura y su consistencia es blanda, o sea, ellos se pueden deformar, se pueden doblar. Los rígidos, como el nombre lo dice, es una con textura muy rígida, no se pueden doblar, ellos conservan su forma esférica. Y los lentes mixtos, que son llamados híbridos, contienen una parte rígida en el centro y una parte blanda en la periferia. Ahora, los lentes blandos también tienen unas subcategorías que son, digamos, de acuerdo a la frecuencia de reemplazo, y la frecuencia de reemplazo obedece al tipo de material y al espesor de cada lente. Entonces, digamos, la industria llama convencional al tradicional lente que se cambiaba cada año y que era grueso. Ese es un lente convencional y que cada vez ha sido desplazado por los lentes de reemplazo frecuente, es decir, que ya el reemplazo no es anual, sino que puede ser trimestral, bimensual, mensual, y esto obedece a que ya son más delgados. Entonces, tengamos en cuenta algo, una regla muy general es que un lente de contacto blando, entre más delgado,
más rápido se va a tener que reponer, ¿sí? Llegando hasta los desechables diarios, que son lentes de un espesor muy fino que no aguantan fricción. Es decir, el paciente retira su lente y no tiene que friccionarlo porque si lo fricciona, básicamente lo va a dañar. Entonces, por eso se hacen descartables diarios donde no hay que limpiarlos, no hay que conservarlos, no hay que hacerles absolutamente nada, solamente insertar, usar y descartar. Esto es en cuanto a los lentes blandos. Los lentes rígidos, pues ellos son polímeros y son ingredientes de polímeros que hacen los manufacturadores químicos y hacen una receta para una combinación de material y le dan un nombre. Hacen otra y le dan otro nombre. Eso es en términos generales. Entonces, los lentes rígidos los clasificamos de acuerdo al tamaño. Entonces, los lentes corneales, digamos, están concentrados para que al ponerlos o adaptarlos en el ojo, van a quedar dentro de la córnea. O sea, el contacto del lente va a ser sobre la superficie corneal. Cuando son más grandes y alcanza el tamaño del limbo, se llaman lentes limbales y también van a descansar sobre la córnea. No van a descansar sobre el limbo como el nombre lo dice es por el tamaño. El limbo lo tiene que liberar. Y el lente escleral, ese sí, no debe tocar ni la córnea ni el limbo y él va a descansar o apoyarse sobre la conjuntiva escleral. Los lentes mixtos es una combinación, el centro del lente, que es la parte donde va a quedar alineada con la pupila, va a ser rígida, porque la parte rígida nos da una mejor óptica que la blanda. Y la periferia, que es la que nos da el confort, va a ser de un material blando. Entonces, los lentes de contacto blando es un material gelatinoso y muy seguramente ustedes son los lentes que más van a encontrar en su camino, porque no solamente los lentes de contacto blando son para visión, sino que también se utilizan para ocasiones no médicas. Es decir, ahorita en la época de Halloween ustedes van a encontrar muchas complicaciones o pocas, no sé, porque generalmente son muchas de personas que compran sus lentes por internet o a veces los compran hasta venta libre en cualquier sitio y son lentes que entran al país, digamos, de manera ilegal. A veces no tienen ningún control sanitario y simplemente es por la ocasión. Pues estos lentes nos van a generar a nosotros muchas complicaciones y las debemos tener en cuenta. Igual son lentes de contacto y son blandos y hay que considerarlo. Entonces, es un material que es en hidrogel. Hidro porque él hidrata y gel porque es gelatinoso. Y esa combinación entre del gel con la parte hidro va desde el 34 al 74% de contenido de agua. Quiere decir que un lente de contacto que tenga 74% de agua es un lente que un paciente casi ni lo va a sentir si el lente está bien hidratado. Si el lente se llega a deshidratar, pues va a perder volumen y es un lente que molesta mucho. En cambio, un lente entre menos contenido acuoso y llega a deshidratarse, es un lente que no va a molestar tanto porque su contenido acuoso es más bajo. La otra consideración de los blandos es la permeabilidad al oxígeno. O sea, estos lentes permiten que el oxígeno haga una difusión a través del material y pase del medio ambiente hacia la córnea. Y esto es muy importante porque en esto es que la industria ha basado los avances en lentes. Entre más permeable al oxígeno sea un lente, mayor tiempo de uso, llegando a existir lentes aprobados por la FDA para uso continuo de 30 días sin retirarlo. Entonces, los lentes de contacto blando, todo lente de contacto, como el nombre lo dice, tiene que tener un contacto en alguna parte de la superficie ocular. En el caso de los blandos, el contacto lo va a hacer en la córnea, el limbo y en la parte de la conjuntiva escleral. Es decir, totalmente va a tener un contacto que es un contacto suave por la consistencia blanda y gelatinosa que tiene el lente. Entonces, ¿qué ventaja tiene este lente? Que es muy cómodo. Pero esta comodidad, entre comillas, porque si un paciente tiene síndrome de ojo seco, esta comodidad se vuelve una desventaja. O sea, los lentes blandos funcionan muy bien cuando tenemos una muy buena lubricación y no funciona muy bien cuando no tenemos una buena lubricación y aparte de eso, el lente tiene un contenido alto de agua. ¿Cuál es la desventaja principal? Que como son cómodos y son los que más se venden en el mundo, el abuso del uso. Y es lo que muy posiblemente vamos a ver
ahorita en esta época de Halloween. Ahora, los lentes de contacto rígidos, el material son fluorosiliconas y el contenido de agua es casi cero, ¿sí? Entonces, la permeabilidad al oxígeno de estos lentes es una de sus ventajas. La unidad de medida de esa permeabilidad se llama dK y el mínimo cero quiere decir que no deja pasar absolutamente nada de oxígeno. Y el máximo en este momento que hay en el mundo comercialmente disponible es de 200. Entonces, eso es algo que todos los adaptadores preguntan, ¿y cuánto tiene de dK? Entonces, como mínimo, un lente de contacto debe tener 60 hacia arriba. Cuando son lentes que van a cubrir toda la córnea y la esclera, como en este caso, la córnea del limbo, perdón, digamos que está cubriendo toda la superficie corneal y el metabolismo aeróbico se va a ver comprometido porque no hay oxígeno. Entonces, donde necesitamos un alto dK. En este caso, estos lentes tienen que tener un dK mayor de 120, porque menor de 120, esta córnea va a sufrir una hipoxia y ya más adelante vamos a ver qué pasa. Los lentes corneales o limbales, esos son más pequeños, que solamente entran en contacto con la córnea. ¿Cuál es la ventaja principal de cualquiera de estos lentes? Pequeños, medianos o grandes, es la calidad visual. ¿Por qué? Porque la zona óptica, es decir, la parte que se alinea con la pupila, tiene una óptica rígida, no se va a deformar y no va a producir ningún tipo de aberraciones. ¿Cuál es la desventaja principal? La comodidad. Pero esta comodidad también entre comillas, porque un lente rígido entre más grande es más cómodo, llegando a ser muchas veces más cómodo que un lente blando. Y la otra desventaja principal es la adaptación del profesional que la hace, que tiene que tener una destreza para poder hacerlo de una manera correcta. Muchas de las complicaciones que ustedes van a recibir vienen es por esta parte de adaptaciones de pronto no óptimas y por eso es que tenemos que identificar cuando un lente, aunque nosotros no lo hayamos puesto, cuando un lente está bien adaptado y cuando un lente no está bien adaptado. Y por esa mala adaptación podemos tener complicaciones o incomodidades del paciente. Entonces, en esta imagen de la derecha es un lente que es corneal porque está solamente apoyado en la córnea y el lente del lado izquierdo que me estoy mostrando es un lente escleral porque está cubriendo toda la córnea y el limbo. El líquido, siempre debemos tratar de evaluar los lentes de contacto rígidos, no los blandos, los rígidos, con fluoresceína, que es un medio de tinción muy utilizado en las adaptaciones porque nos permite ver la distancia que hay entre el plástico y el ojo. Esa es la manera de hacerlo, y pues obviamente apoyado del biomicroscopio. Los lentes híbridos o mixtos son una combinación. El centro del lente va a ser rígido y la periferia va a ser gelatinosa. Entonces esto nos tiene las ventajas de la óptica de un rígido y la comodidad de un blando. Igual la unidad de medida es de 200 dK en la parte central para que el paciente pueda usar el lente todo el día. Generalmente estos lentes se usan en casos complejos de queratocono y córnea irregular. ¿Cuál es la ventaja principal? La calidad visual y la comodidad. ¿Cuál es la desventaja principal? El abuso del uso y el costo. Estos lentes normalmente son más costosos, su durabilidad es mucho menor que la de los lentes blandos y la de los lentes rígidos. En algunos casos, la unión entre los dos materiales no es muy fuerte y pueden llegar a romperse. Por esta razón, estos lentes son muy poco utilizados en nuestro medio latino. No importa qué lente de contacto eh, el paciente viene usando. Cada paciente tiene una razón diferente para usar lentes de contacto y ahorita en un momento les voy a mostrar algunos ejemplos de adaptaciones que a lo mejor no las hemos visto. Pero el objetivo son tres. Primero, darle visión a un paciente. Segundo, que esa visión sea con comodidad. Y tercero, que esa visión y comodidad sea en un lente que esté bien adaptado para que los tejidos sean íntegros y no vayamos a producir algún efecto a largo plazo que sea detrimente. Y hay una cuarta parte que no está ahí y es la cosmética. Siempre
esa parte nunca se menciona, pero es importante mencionarla, que aparte de visión, comodidad e integridad, la parte cosmética. Ahora, los lentes rígidos, hago énfasis porque aquí es donde viene la mayor fuente de complicaciones que ustedes van a recibir en sus consultas, van a ser por lentes rígidos. El corneal, el centrado es inestable por lo pequeño, entonces cada que el paciente parpadea, el lente se puede mover hacia un lado, hacia el otro, hacia arriba, y el movimiento es mucho mayor y hay un riesgo de expulsión. No es no está tan ajeno que los pacientes lleguen y dicen es que el lente se me sale. Un lente de contacto no se debe salir del ojo con el parpadeo normal. Eso, algo no está funcionando cuando esto pasa. Y cuando pasa, generalmente pasa con los lentes corneales. Por esa razón, y ustedes ya han escuchado hablar del lente escleral porque está muy difundido hoy en día, es porque mejora las partes negativas de un corneal, que es que de ser muy estable, es un lente que no se va a salir, es un lente que el movimiento es muy poco y el riesgo de expulsión es casi que imposible, es mínimo. O sea, no hay riesgo de expulsión. Entonces, todas las desventajas de un lente corneal pequeño las tiene como ventajas un lente escleral y por eso ha sido la gran difusión de estos lentes y que muy seguramente a ustedes les van a llegar casos de esclerales, algunos buenos, algunos con complicaciones, pero que les van a llegar. Y hay una tercera clase que se llama lente limbal, que es más grande que el corneal, pero más pequeño que el escleral. Cada uno es independiente y tiene sus técnicas de adaptación diferentes, y cuál pues no es el propósito de esta charla. El centrado es estable, el movimiento es mínimo y el riesgo de expulsión, si está bien adaptado, no tiene por qué salirse. Entonces, estos lentes son muy buenos, pero no son muy difundidos en nuestro medio porque los profesionales están saltando del corneal directo al escleral, corneal a escleral, pero se nos olvidó que en medio de estos tenemos un lente limbal y que funciona muy bien y es un lente que para un paciente es mucho más cómodo financieramente adquirirlo que un lente escleral. Aplicaciones. Vea, hay muchas aplicaciones y les voy a traer este caso de una niña que tiene una miopía muy alta y que esta niña, la industria de lentes oftálmicos, a pesar de que todos los días nos están diciendo que están haciendo el último lente, ahora hasta con inteligencia artificial, pero los lentes negativos siempre van a tener un filo, un borde en la periferia porque esa es la naturaleza de un lente negativo. Y si esta niña practica algún tipo de deporte, esto es lo que le puede llegar a pasar. Esto se convierte básicamente en un arma, donde esta niña se corta. Entonces, ¿cuál es la solución a esto? Un lente de contacto, pero tiene que ser un lente de contacto bien adaptado y con esto vamos a evitar esto. O sea, esto es una de las tantas aplicaciones. Dos, un paciente con esas miopías, no digo, es una miopía supremamente extrema, ¿sí? Miopías de 35, 40 y hasta 50 dioptrías en India, en México y supongo que aquí en Colombia también. Entonces, esto no solamente le va a dar al paciente una mejor visión, disminuye aberraciones ópticas y lo que mencionaba anteriormente, la parte cosmética. Otra aplicación, mire, esto es pediátricos. Esta es una niña, otra niña con un astigmatismo alto, donde se le puede poner su lente blando. Los niños son muy receptivos a los lentes, pero recordemos que los lentes no hay una sola categoría de blandos. Hay lentes blandos pediátricos, hay lentes blandos, digamos, regulares, y hay lentes blandos para personas mayores. En nuestro medio muchos adaptadores, todos lo encajonan en un solo. Los niños son una categoría especial de lentes de contacto por su curvatura, por su tamaño y por su material. Otra aplicación es esta, la aplicación cosmética, donde vamos a tener pacientes que tienen leucomas y por cosmética van a querer un lente de contacto. Y otros donde aparte de que es cosmético, también es funcional, como en este caso, tiene una faquia, una anisometropía y una fotofobia por la pupila que tiene. Entonces, un lente cromático de contacto con su prescripción es la solución y le va a dar alivio. Pacientes que tienen pupilas traumáticas midriáticas, se pueden construir lentes de contacto que, digamos, con iris artificial del tamaño que queramos. Son lentes personalizados que en nuestro medio ya están disponibles, que
seguramente van a recibir casos como este o seguramente les van a llegar casos donde se necesitan este tipo de lentes. Aquí tenemos otros casos. Este es el paciente. Quiero mostrarles en el ojo derecho totalmente neutro y en el ojo izquierdo es el lente que tiene una función cosmética, funcional y sobre todo la parte psicológica de este paciente. Esta es una retinitis pigmentosa donde se le da alivio a una paciente profesional con una casi que una discapacidad visual y se le puede dar un alivio con un lente de contacto cromático que no se lo brinda ningún anteojo. Más aplicaciones, personas mayores con sus graduaciones, sus recetas muy altas, que también pues logran un alivio y una comodidad con un lente muy bien adaptado y eso es otra aplicación. Fotofobias, algo que no habíamos considerado. Pacientes altamente fotofóbicas, se le ponen lentes cromáticos y ahí van a escuchar la paciente. Muchísimo mejor. Súper. Claro, incluso esta se siente más. No sé si escucharon a la paciente, es una paciente que anda con los ojos básicamente todo el tiempo cerrados. Entonces, otra aplicación. Alivio y protección. Estas pacientes que sufren de queratoconos y alergias y mantienen friccionándose los ojos todo el tiempo. Este es un caso que casualmente es de Cali, donde se le pone un lente y vemos cómo el lente al aislar todos los alérgenos de la superficie ocular comienza a tener un retroceso y un alivio. Entonces, también no solamente visión, sino también protección y también problemas de superficie ocular, como el síndrome de Sjögren, Steven Johnson. Todos estos síndromes donde se afecta la lubricación de los ojos, se pueden utilizar lentes de contacto por un propósito terapéutico. Eso es algo que está tomando bastante fuerza en estos momentos. Otras aplicaciones de protección que ustedes van a ver y que no solamente van a recibir, sino que también pueden recomendar, son este tipo de condiciones para proteger la superficie corneal. Bueno, ahora, cuando nosotros recibimos un paciente para hacer un seguimiento de lentes, debemos considerar que el epitelio es la barrera de protección de la córnea. Esos 50 micras en promedio que tenemos ahí es un escudito donde nosotros lo debemos aprovechar en lentes de contacto, tanto para adaptación como para el seguimiento. Algunos lentes de contacto rígidos aguantan un toque o una fricción con el epitelio. Entonces, ese hundimiento que el lente va a tener en los lentes corneales no debe ser mayor de unas 20 o 30 micras, porque si es mayor de 20 o 30 micras, nos va a comprimir el epitelio y lo puede romper. Esa es una de las cosas básicas que tenemos que tener en cuenta. Eso no sucede con los lentes esclerales porque el lente escleral hace un puente y no va a tocar el epitelio. Pero entonces es importante proteger ese epitelio porque el epitelio nos va a proteger lo que hay debajo. Entonces, puede permitir un toque leve de 15 micras. Ya ahorita vemos cómo hacemos para saber cuántos son 15 micras. 30 micras puede predisponer a lesiones, pero ya más de 50 ya el riesgo es alto. Entonces, en el seguimiento, cuando ustedes vean un lente de contacto rígido, eh, pónganle fluoresceína. La fluoresceína se la ponen con el lente puesto en la parte de la conjuntiva vulvar superior, levantan párpado, le ponen la tirilla, una gotica de solución salina o algún lubricante, dejan que se distribuya la fluoresceína y observen tres partes. La parte central, que es la parte donde está la pupila y el ápice de la córnea, que es la que más tenemos que cuidar porque cualquier patología o cualquier accidente que llegue a pasar ahí nos va a comprometer la visión. La parte 2, que es la periferia, ahí es donde el lente debe tener contacto, por eso ven ustedes un área oscura acá. Y la parte 3 debe estar levantada para que permita el fluido, entrada y salida de lágrima para que lo bañe. Esa imagen es la que uno debería tener en casi que en todos los pacientes. A veces no se logra porque no todas las córneas son iguales. Hay córneas que son cónicas, hay córneas que son posquirúrgicas y van a tener formas que el lente pues no va a quedar así. Y hacer siempre una sección óptica. Y en la sección óptica, ustedes pueden ver que está la parte del lente, la parte que se ve brillante, luego viene
la película o el fluido lagrimal y luego viene la córnea. Entonces siempre tener un hilito verde para que nos está indicando que pues hay un espacio, ese espacio es terapéutico, es un espacio de seguridad. Se puede medir, claro, no es necesario medirlo de manera exacta, pero siempre que esté presente ese espacio. Ahora, esto es lo que podemos encontrar en lentes rígidos. El de la mitad es lo que se sugiere, que el lente en la parte central no esté haciendo una fricción. Y un buen indicador es que ustedes pueden observar la pupila así de forma directa y eso nos da a nosotros que hay un alineamiento más o menos de unas 40 micras. Si hacemos una sección óptica la podemos ver. Si tenemos más o menos espacio, puede ser admisible siempre y cuando no vayamos a pasarnos, como les decía, al hacer un toque o una fricción, que no nos vayamos a pasar de 50 micras y yo recomiendo 15 micras, que ahí ustedes pueden ver la diferencia. Y si tenemos exceso, ahí sí podemos irnos un poco excesivos porque no va a haber fricción. Ahora, ¿qué pasa si ese toque es profundo? Esta parte negra nos está indicando acá que hay una fricción. El paciente puede sentir el lente muy cómodo y es algo que ustedes van a encontrar con frecuencia. Pacientes que dicen, llevo 20 años usando lentes de contacto, le ponen la fluoresceína y encuentran esto y ustedes dicen, uy, pero eso no fue lo que yo vi que estaba correcto. Ustedes le quitan el lente y estos pacientes a largo plazo van a generar unos leucomas y eso lo van a generar por la fricción. Por el otro lado, un extremo donde la parte es excesivo, o sea, el espacio es excesivo, le va a generar burbujas y esto sí, los pacientes no toleran estos lentes. Entonces, este es como una imagen, digamos, que nos podemos grabar para tener como una reglita de medida en cuando nos llegue un paciente. Le ponemos la fluoresceína y ya. Si vemos que hay un toque muy fuerte, recomendar, mire, hay que hacer una readaptación o revisar su adaptación con la persona que lo está haciendo y lo mismo en el otro extremo cuando se forman muchas burbujas o cuando vemos nosotros que hay un espacio de pronto muy grande. En los seguimientos también podemos ver en el biomicroscopio siempre los bordes. Mire, un lente de contacto es cómodo, es por los bordes. Cuando un paciente nos dice, es que yo siento el lente incómodo, y si es un lente rígido, hay una medida que es usted le abre los dos párpados y le pregunta, ¿se le quitó la molestia? Y si el paciente le dice, sí, se me quitó la molestia, el problema lo tienen los bordes. Entonces, cuando un lente es muy plano en el centro, la periferia se va a levantar. Aquí, en este caso, ustedes pueden ver en la periferia del que estoy mostrando, el lente está levantado porque la parte central está comprimiendo. En el otro lado es lo contrario. El borde se va a succionar, va a hacer como un efecto de chupa. Y es justo lo que está acá. Esto sería un lente que está muy plano y el borde se levanta y esto es muy incómodo para el paciente. Imagínense un párpado haciendo una fricción y aquí va a encontrar esta escalera y es muy incómodo. Y en esto, cuando está comprimido, va a haber hiperemia y el paciente va a mantener sus ojos hiperémicos y bueno, pues con todas las incomodidades que eso presenta. Quiero mostrar este video de este paciente que a propósito es un médico y tiene queratocono y esa es la imagen de, digamos, de una adaptación que uno consideraría ideal para un lente rígido. Ahí ustedes lo pueden ver. En el centro está liberado. Él parpadea y para donde él mueve sus ojos, el lente permanece centrado. ¿Sí? Ahora, esta imagen que ustedes están viendo es un lente blando y es un lente que tiene una apariencia muy natural. Los vasos sanguíneos pasan por debajo del lente como si no existiera, como si el lente estuviera pintado ahí. Esa es la imagen que uno quiere ver con todos sus pacientes, que no vaya a haber un vaso sanguíneo, el flujo no vaya a estar interrumpido por el borde. Esto es lo que siempre tratamos de buscar. En el seguimiento, nosotros siempre tenemos que tener en cuenta que no se debe usar ningún lente de contacto ni se debe intentar adaptar cuando hay infecciones. Eso está contraindicado, ni cuando hay agresiones mecánicas. Y debemos buscar señales de sobreuso e hipoxia. Así el lente esté muy bien acomodado
los pacientes siempre tienden a hacer un sobreuso, sobre todo estos pacientes con una necesidad visual tan alta, como esas miopías muy altas o esas hipermetropías muy altas o astigmatismos muy altos, pues son pacientes que si se quitan los lentes, pues no ven. Entonces ellos tienden a hacer un sobreuso. Recomendación a los pacientes que usan lentes de contacto con recetas muy altas, siempre deben tener a la mano un par de anteojos para cuando descansen de los lentes. Debemos usar medios de contraste. La fluoresceína, como les decía, la utilizamos más para evaluar la relación mecánica entre el lente y el ojo. Y el verde lisamina se utiliza para ver de pronto células muertas en la conjuntiva escleral, sobre todo en lentes grandes, como son los lentes esclerales. Casi nunca se usa para lentes pequeños, sino para lentes esclerales, porque nos va a marcar áreas específicas donde el lente tiene alguna compresión o hay algún problema, nos las va a marcar y nos va a mostrar las células epiteliales que están muertas. Y estos pues son los equipos que generalmente utilizamos. Ustedes deben estar bien familiarizados con eso. En el seguimiento, inspeccionemos las superficies. O sea, nos olvidamos a veces que el paciente utiliza algunos accesorios para manejar sus lentes y ahí puede estar la fuente de los problemas. Como pueden ver ustedes, estas son unas chupitas que se utilizan para lentes rígidos grandes, nunca para lentes blandos. Entonces, eso es muy común y los pacientes a veces le hacen un muy buen aseo a los lentes, pero no le hacen un muy buen aseo a los accesorios. Y estos pues son imágenes de lentes que nos dan a uno la causa de los problemas que tiene el paciente, de que de pronto no ve, de que tiene interferencia con su visión. Entonces, también es muy bueno inspeccionar la superficie de los lentes, que debe ser como esta imagen, un lente transparente, cristalino, sin ningún tipo de manchas. Y también inspeccionarlo por roturas, perforaciones, manchas, desportilladuras. Estos lentes, muchos pacientes se ponen los lentes así, con desportillados. Y eso es un riesgo para el paciente porque esto no es lo que sale de manufactura. Y muchas veces lo usan conscientemente. Entonces, esto tenemos también que esperarlo en nuestras consultas, en los lentes de contacto que están en mal estado y que son fuente de posibles problemas. También algo importante y a veces un poco descuidado es evertir los párpados. Evertir los párpados a veces nos da la respuesta a muchas de las sintomatologías, igual que los fondos de saco. Inspeccionar los fondos de saco, el limbo, concentrarnos en el limbo porque el limbo es la parte donde más sensibilidad tienen los usuarios al uso de lentes de contacto. Y las epiteliopatías en la línea de Marx. Esa la podemos observar muy bien con el verde lisamina, donde se puede marcar. Y si ustedes tienen luz pulsada y tienen tratamientos de ojo seco en la clínica, es muy recomendable a los pacientes usuarios de lentes de contacto mandarles su tratamiento, su limpieza con estos limpiadores de párpado con terpinón y todas estas sustancias que los visitadores nos van dejando. Es muy bueno. Em, las glándulas de meibomio, olvidé ponerla ahí, sobre todo en los lentes blandos. Buscamos digamos que lo más frecuente que podemos encontrar en nuestras consultas diarias son conjuntivitis alérgicas por el manejo de los pacientes de las soluciones de lentes. Muchas veces ellos son muy creativos y entonces utilizan champú, no sé, jabones para limpiar el lente y quedan residuos y esto nos va a generar muchas conjuntivitis alérgicas, pues ya ustedes sabrán el manejo de esto. Las abrasiones por fricción mecánica son frecuentes en lentes rígidos, en blandos no por su consistencia blanda, pero en las abrasiones son frecuentes, las queratitis y por ende también las úlceras ocasionadas por el uso crónico y prolongado con una fricción mecánica. Algo que tenemos que buscar mucho es este amiguito acá, el Demodex, sobre todo en los lentes blandos. Y aquí hay unas imágenes digamos, de abrasiones por fricción mecánica de los lentes de contacto, cuando el paciente hace un sobreuso o cuando tiene un roce mecánico, como lo mostré. Y les quiero hacer una recomendación muy especial. Yo no sé si en su medio, pero en el mío sí.
la cantameba. Ya he tenido ya varios casos de acantamueva y señales tempranas, porque básicamente si no se atiende a tiempo una cantamueva, es un ojo perdido y el tratamiento es bastante resistente. Entonces, señales de acantamueva, el manejo tiene que ser inmediato. Ahora hablemos algo de qué es la oxigenación, porque la córnea es uno de los órganos más bonitos del cuerpo humano, porque tiene varios metabolismos, tiene como 5 metabolismos distintos, 5 vías de metabolismo, una aeróbica y una anaeróbica. Entonces, en la córnea siempre está necesitando oxígeno, inclusive hasta cuando dormimos unos niveles de hipoxia mínimos y rápidamente se recuperan al despertar. Entonces, al poner nosotros lentes de contacto, estamos llevando a la córnea a un edema. Y ese edema puede ser tolerable o puede ser intolerable. Esa es la razón por la cual la industria ha empezado a hacer lentes cada vez más delgaditos. Entonces, un lente, digamos, promedio, blando, tiene un punto 13 milímetros, es decir, 130 micras de espesor en el centro. Normalmente lo miden un poder de -3. Pero imagínense ustedes un paciente con un +10, ya no va a ser de 0,13. Entonces, digamos que se tiene el cálculo que el edema que produce es del 8%. Y entre más delgadito, llegando a tener 30 micras, ustedes dicen, pero un lente de ese espesor, pues claro, son los de descarte diarios, que son los que están tomando un papel muy importante en los países industrializados, donde no hay soluciones para limpieza, por ende, se minimizan las alergias, porque no se está manejando ningún tipo de solución. No se están guardando en ningún estuche, que es una fuente de contaminación. Simplemente se pone el lente y se descarta. El edema que produce este lente es del 1%. Son lentes que son muy cómodos. Entonces, bueno, estos son los materiales. En este momento, pues eso es irrelevante. Y las señales de hipoxia, cuando un paciente llega, pues ya las conocemos: el edema, los microquistes, vacuolas, estrías, arrugas, todo esto. A nivel crónico, es decir, a largo plazo, sobre todo pacientes con lentes grandes, rígidos, como lo son esclerales o limbales, tener muy en cuenta el endotelio y hacer pues una microscopía especular y revisar lo que es la densidad, la hexagonalidad, todo lo que ustedes ya muy seguramente habrán visto. Y las neovascularizaciones cuando ya hay una hipoxia crónica, y eso debemos tener mucho cuidado que no vaya a pasar los neovasos del limbo hacia adentro más de 1 milímetro, porque ya estamos hablando de algo ya muy crónico. Entonces, los lentes de contacto son dispositivos médicos y deben ser un aliado para nosotros. No deben ser un obstáculo. Algunos colegas, optómetras y oftalmólogos no recomiendan los lentes de contacto porque han recibido complicaciones de lentes, pero ya ustedes vieron todas las necesidades y las aplicaciones que se pueden hacer con lentes de contacto, y que hay pacientes que el lente de contacto es básicamente su medio para poder tener una comodidad y la visión que desea para hacer lo que sea que hagan en la vida. Entonces, el lente debe ser un aliado. Debemos recomendarlo en los casos que son necesarios, cuando el paciente los necesita, bien adaptados y haciéndole un seguimiento con mucho juicio. Nunca deben convertirse en un obstáculo. Segundo, no generalicemos el lente de contacto como cualquier lente. Digamos, el lente de contacto está contraindicado en ojo seco. No, el lente blando está contraindicado en ojo seco, pero está indicado el lente rígido de gran diámetro para alivio de problemas de superficie ocular, porque no es un solo tipo de dispositivo médico. Y las precauciones es estar vigilantes con los pacientes y recomendarlos. Yo recomiendo lentes de contacto, muchos, y también a veces no los recomiendo cuando no son necesarios. Ejemplo, en la época de Halloween, ¿para qué recomendar, para qué poner en riesgo un ojo por un día? Y de esto muchas veces hemos tenido complicaciones muy fuertes. Aquí hay algunas referencias de todo lo que les acabo de mencionar. Y nada, pues muchas gracias por su atención. Quedo atento a si tienen alguna pregunta.
Doctora, Gracias, muchísimas doctor. gracias. Bueno, preguntas, chicos. ¿Quién Sí, yo tiene tengo un par de preguntas? preguntas. Por una parte, pues usted nos mencionó al principio de la charla que estos lentes mixtos, pues realmente no son pues tan ampliamente utilizados en nuestro país, por eso que tienden a romperse pues la unión entre el componente rígido y el blando, pero quisiera saber si usted de pronto tiene alguna experiencia con esos lentes, cómo ha sido. Usted ha mencionado que lo utilizaban como en algunos casos muy puntuales, como que era tocón o algo así, pero de pronto Sí, como ampliar un poquito esa parte. Y Claro, adelante. no, la otra es otra pregunta, entonces si quiere Bueno. respondamos esa y ahorita le hago la otra. Claro, mire, estos lentes no son nada nuevos. Los primeros lentes se hicieron con materiales un poquito rígidos y por eso no tuvieron tanta fuerza. En Colombia realmente se utilizaban muy poco. Yo creo que yo fui uno de los primeros que utilicé estos lentes. Se llamaban soft perm y el problema que tenía con estos lentes era el costo porque eran muy costosos y los lentes no alcanzaban a durarle al paciente casi que ni 4 meses y eran lentes muy costosos. Después, con los nuevos materiales que vinieron digamos, acá como lo menciono, del DK alto y los materiales blandos, gelatinosos, volvieron a resurgir, pero el tema es el costo de los lentes básicamente. Las complicaciones con estos lentes son muy mínimas porque tienen la ventaja de los dos lentes, ¿sí? Entonces, es básicamente eso. En mi experiencia personal, básicamente las adaptaciones de híbridos llegaron a cero, porque los lentes rígidos grandecitos como los limbales cumplen una muy buena función y son mucho más duraderos. Para poner en la duración de un lente solo blando, un lente blando de reemplazo mensual dura un mes. Un lente rígido te puede durar 2 años. Y un lente híbrido, por mucho que dure, te va a durar 6 meses, por mucho. Entonces, básicamente a eso obedece que los lentes híbridos no hayan tenido esa explosión como se esperaba en nuestro medio latino. Listo, doctor, muchas gracias. Y la otra pregunta, pues digamos, es un poco, no sé si bizarra o qué. Pero digamos en el contexto de estos pacientes funcionales, donde digamos el tipo de actividades que se enfrentan de carácter deportivo, recreativo, pues donde nosotros nunca aconsejamos el uso de los lentes de contacto, por ejemplo, al ingresar a piscinas o ríos. De pronto se ha investigado en algún material donde el riesgo no esté tan elevado frente a estas situaciones puntuales o definitivamente hasta el momento sigue siendo una realidad imposible. Bueno, yo estoy de acuerdo en que yo no recomiendo lentes en que tenga algún contacto con aguas. Y en mi medio, yo estoy en Villavicencio y acá es muy frecuente el tema de los ríos, piscinas. Entonces, y he tenido muchos casos de complicaciones con lentes y abuso. Eh, Ningún lente de contacto se recomienda para uso en agua. De todos los lentes, el que es más seguro es el lente escleral, porque el lente escleral, ¿qué es lo que hace? Sella la periferia y no deja que entre líquido a la córnea y al limbo, mientras que los lentes blandos, por su consistencia, ellos absorben lo que van encontrando en un medio acuoso. Entonces podemos tener muchos problemas de alergia y el problema es que los microorganismos, por ejemplo, la cantameba le encanta la silicona. O sea, eso es impresionante cómo le encanta la cantameba a la silicona. Entonces, yo no recomiendo a algunas personas que de pronto depende el tipo de deporte, cuando no hay contacto con el agua, pues no hay problema con los lentes. El lente esteral es muy bueno. Algunos pacientes míos han reportado cuando van al mar, se ponen los lentes esclerales y dicen que les va muy bien, pero de todas maneras no deja de ser un riesgo. Hasta el momento, lo que digamos que uno pudiera recomendarle a un paciente que estrictamente sea un deportista y tenga que ser un nadador es el uso de diarios descartables, pero el lente lo usa solamente para su sesión de entrenamiento y lo retira. Eso sería como el único caso que yo pensaría, pero definitivamente
seguir a los pacientes no recomendando ningún tipo de lente de contacto que vaya a tener contacto con el agua. Inclusive, cuando el paciente se ducha, debe ducharse sin el lente de contacto. No sabemos la calidad de agua que tenemos. Listo, muchas gracias. Y sí, realmente es que lo que nosotros vemos en la práctica es que pues sí tenemos muchas de esas complicaciones por el abuso de los lentes de contacto, pues aparte de acantomeo acá, que obviamente la tenemos, acá son muy frecuentes las queratitis por pseudomonas en esos pacientes usuarios de lentes de contacto. Y también es como la típica historia de que va a la piscina, al agua, al río, al Ajá. mar con esos lentes, entonces le agradezco mucho aclararme esa duda, doctor. Claro, claro, con mucho gusto. Yo lo que he hecho, pues, por ejemplo, hay pacientes que me dicen, ay, doctora, es que yo tengo una fórmula muy alta y quiero ir al mar. ¿Qué hago? O sea, yo quisiera que usted me orientara. Entonces, pues, lo que le recomiendo es que solamente cuando vayan usen los de un día, los one day, sobre todo esas fórmulas tan altas, ¿no? Pero debe ser una sola postura, o sea, van al mar, se ponen su lente de contacto y salen y se lo quitan y chao. Ha sido como lo que yo he hecho con esos pacientes de lentes de contacto. Como raro, ¿no? Sí, Complementando pues la pregunta de Alejo. sí, Sí, yo considero algo, el doctor que habló ahorita, la pseudomona le encanta la silicona. sí, Entonces, si nosotros le decimos a un paciente que ponga un lente One Day, o sea, un paciente entra a un agua contaminada y abre sí, los ojos debajo del agua, el riesgo de que se contamine con lente o sin lente es el mismo, ¿sí? sí, Ahora, si lleva lente de contacto y el lente se contamina y sale del agua y continúa usando el lente, ese paciente se va a infectar de una y por eso los casos sí, de pseudomona. Entonces, decirle al paciente que se ponga el lente de uso diario, inmediatamente se lo retire y se haga un lado de ojo, eso es lo que sería como medianamente recomendable. sí, sí, doc. Yo en piscinas no los recomiendo mucho, a menos de que, bueno, tiene que ser un día y tienen que usar gafas de protección. A mí sí me da cosa, pues la piscina. El mar no tanto, no tanto el mar como la piscina. Sí le tengo más respeto a la piscina, ¿no? Es que el problema es que los lentes se pueden usar con goggles, o sea, las gafitas esas que son como de cámara sellada, cámara hermética, ahí no hay Sí, problema. Pero eso lo hacen son los nadadores que se entrenan y eso, pero la gente común y corriente no usa eso y les gusta abrir no, los ojos bajo el agua. sí, de acuerdo. Ujú. Bueno, ¿qué más preguntas tienen, chicos? ¿Alguien más quiere hacer una pregunta Bueno, antes de igual si llega a generarse alguna pregunta después, pues Sí, ahí ustedes tienen mi correo y si yo tengo la respuesta la doy y si no la tengo, pues la averiguamos. Sí, correcto. Así es, doctor. Muchísimas gracias, un tema muy, muy interesante y sé que nos va a servir un montón. claro, es que las complicaciones por lentes de contacto llegan a ustedes les va a llegar más frecuentes que a nosotros, ¿sí? Entonces, y sobre todo saber no solamente la complicación, sino prevenirla. Cuando un paciente llega usuario de lentes de contacto y usted le pone fluoresceína y están viendo que el lente está haciendo un roce mecánico, pues ahí hay una alerta, una precaución para evitar que pase algo, devolverlo, corregir lo que haya que corregir en la parte de adaptación, manejar cuando hay una complicación y los lentes de contacto, como les digo, tienen que ser un aliado, no tienen que ser un obstáculo para el manejo de muchas condiciones. Yo quería agregar que el doctor Ibáñez fue el primer optómetra que empezó a adaptar esclerales en Colombia. Entonces, pues imagínense la experiencia del doctor. Pues bueno, yo no sé si Gracias, Doc. yo no sé si fui el primero, pero cuando yo empecé a dar esclerales aquí casi nadie me entendía qué era eso. Entonces, pues ya hoy en día eso ya una explosión de esclerales, pero
Sí, Pero eso, claro. sí, exactamente. Muchas gracias por el ¿No? apunte. Y todavía hay zonas del país donde no están como muy acostumbrados o entienden como la utilidad que tienen en sus lentes esclerales. Al menos Exacto. estamos ahorita rotando en Manizales y allá pues el queratoconio es bastante prevalente, hay como una relación muy clara porque las alergias allá son altísimas y allá no tienen ni idea de qué es adaptar un lente escleral. Entonces los pacientes tienen muy pocas opciones de calidad visual en esta zona. Sí, es cierto, hay zonas donde todavía, digamos, necesitamos como educar un poquito más a los adaptadores, porque es que lo que yo veo en mi experiencia, yo soy educador y educo tanto aquí en Colombia como afuera, he estado en varias partes, y es que la gente tiene la tendencia de adaptar un lente escleral como si fuera un chiquito grande, y así no funciona. O sea, una cosa es la córnea y otra cosa es la esclera. Entonces sí, pues ojalá que haya conciencia y más educación para poder adaptarlos de una manera correcta y que se vuelvan nuevamente un aliado y no un obstáculo. Bueno, Doc, muchísimas gracias por tu tiempo, por estos conocimientos que les van a servir mucho. Y, y nada, muchísimas gracias. En otra oportunidad te vamos a invitar, pero para que nos hables más de algún tema específico, puede ser esclerales, Sí, esto es otro muy tema. amplio. Esto Esto es es muy amplio. demasiado, exacto, esto es demasiado.